¿Cómo ven a América Latina y cómo ven a la luz de los comentarios que se ha hecho aquí, los países de América Latina van a ser capaces de adaptarse a este mundo nuevo un poco más difícil? La respuesta es reformas, reformas, reformas. No hay alternativa, estamos además atrasados. Decía el ministro que la complacencia es una palabra muy utilizada, el problema es que nos sigue atacando todavía, a pesar de que ya la conocemos bien. Y nos atacó sobre todo a los países de relativa riqueza natural. Efectivamente, Felipe Larraín hablaba de que Chile ha manejado las cosas con prudencia y con gran inteligencia. Crearon su propio sovereign wealth fund que les permitirá, es una responsabilidad intergeneracional, ¿no? Y bueno, yo vengo de un país en donde tuvimos nuestra bonanza petrolera hace algunos años y la verdad es que no le hicimos el ring fencing necesario y mucho de eso se distribuye de manera más o menos automática a estados y municipios. Claro que las necesidades siempre son enormes, ¿no? No es lo mismo que los noruegos guarden la plata, ¿no? A que los chilenos o los mexicanos guarden la plata, los peruanos guarden la bonanza de los precios de los minerales, etcétera, porque tenemos tantas necesidades tan ingentes, tan inmediatas, que siempre hay una buena razón para gastar un peso más. Sin embargo, y bien gastado además, porque esa es la otra cosa, pero bien gastado, de todos modos siempre hay una buena razón. El único problema es que eso en algunos casos nos ha demorado la reforma. Yo tenía un jefe, el presidente Cedillo, que me decía, a ver, Gurría, ¿y cuándo te vas a acabar el petróleo? Y yo le decía, oiga, ¿cómo que vamos a acabar el petróleo? Pues sí, dice, porque a ver si ya empezamos a tener una buena política económica, porque el petróleo nos está demorando, pero eso es una breve anécdota. Todavía no nos lo acabamos, entonces, pero ya van mejores políticas económicas, pero es que son mejores ahora que lo que éramos entonces. Por ejemplo, decía Fernando que ya hicieron la ley de la educación, la reforma de la educación, la reforma de telecomunicaciones, son reformas constitucionales. Yo mencionaría que este gobierno de México, en la transición, porque ya estaba constituido un nuevo gobierno donde ellos tienen muchos más votos, lograron todavía en tiempos de Calderón, pero ya a pocas semanas de cambiar el gobierno, que pasara la ley laboral, algo que tenía 40 años de estar esperando, que aquí se ha mencionado que en muchos casos es una rigidez y que evita que haya mayor competitividad y mayor productividad. Habían pasado unos meses la ley de la competencia, un tema gravísimo en México, pero también en toda América Latina. Entonces ya acumulamos, y voy a hablar de México ahora, competencia laboral, educación, telecom, responsabilidad financiera de estados y municipios, que es una promoción de Fernando, que todavía no pasa porque se defienden los gobernadores y se defienden los presidentes municipales, la ley financiera para promover el crédito, y tú hablabas de fiscal y energía. Bueno, es una impresionante colección pero lo que es más impresionante todavía es que estos han estado en la agenda 30 años. Yo, cuando era ministro de Hacienda, yo propuse una reforma fiscal, la paró el PAN. Luego vino el PAN al gobierno y propusieron una reforma fiscal casi idéntica y la paró el PRI. Y dice, bueno, yo les decía a los del PRI, promuévanla, está bien. No, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque son la oposición, hay que ponerse, ¿no? Bueno, la oposición se opone. Entonces, ¿y qué pasó? Luego les decía yo a los del PAN, oigan, y cuando yo propuse la reforma fiscal, ¿ustedes por qué la pararon? Si luego propusieron una igual, dice, es que no sabíamos que íbamos a ganar. A buena razón. Quizás la única razón creíble, ¿no? Porque todas las otras eran malísimas, ¿no? Entonces, el problema aquí, si esto agrega uno, hablábamos que el tema de la flexibilidad
de las políticas monetarias, la flexibilidad de las políticas fiscales se nos está acabando, todos queremos estar apretando un poco, reducir los déficits, reducir la deuda acumulada, etc. Pero tenemos que volver a lo básico. Este tipo de reformas, hablaba por ejemplo Luis, dice, nosotros tenemos un problema con la reforma laboral en el Perú. Bueno, yo les diría, primero podemos ayudar y platicar con mucho gusto. Trabajamos mucho con los mexicanos en el tema de la reforma laboral. El BID trabajó mucho en la CEPAL, etcétera, en la región, con mucho gusto. Pero luego el tema de la descentralización del presupuesto, por ejemplo, descentralizamos los impuestos, no ayudan los gobernadores y los presidentes municipales a recaudar impuestos, pero sí se lo gastan encantados de la vida, ¿no? Y en cambio se regala el agua, no hay impuestos locales a la propiedad, los impuestos a la propiedad raíz en muchos casos son prácticamente inexistentes, son los más bajos, de los más bajos del mundo. Y luego tenemos que volver a la base, los sistemas de educación, los sistemas de innovación, los sistemas de competencia, los sistemas de salud. Tenemos poco tiempo, pero quiero preguntarle sobre lo de la educación, porque en tu respuesta anterior has estado jugando como mexicano, ¿no? Como Chicharito, ¿no? Como mexicano. Entonces, como latinoamericano, educación. Mira, yo discrepo en cuanto al tema de desigualdad, de lo que dijiste antes, porque la tendencia de los últimos 10 años, por primera vez, como Luis Alberto ha dicho, es un descenso sostenido. Claro que América Latina sigue siendo muy desigual, pero la tendencia es positiva y solamente los chavistas dicen que todo es un desastre, ¿no? Pero ¿por qué está cayendo? Porque el precio para la educación es mucho menor, porque la cobertura de educación se ha ampliado muchísimo en los últimos 15 años. El problema, como la OCDE ha señalado repetidas veces, es calidad. Si hay una cosa que podrías cambiar, solamente una cosa, en los sistemas educativos de América Latina para mejorar la calidad, ¿qué sería? Evaluación. Okay. Ahí hemos tenido, y además no es un problema en México, no es un problema en América Latina, es un problema del mundo entero. Y tenemos, además, sabemos cuáles son los elementos comunes en materia de educación entre Finlandia, entre Shanghái, entre Canadá o entre Corea, que tienen sistemas políticos diferentes, gobernabilidades diferentes, sistemas educativos diferentes, pero tienen unos elementos comunes, que son los de la flexibilidad, la movilidad de los profesores, la autonomía de los profesores para trabajar la dirección de las escuelas, el tema de la participación de los padres. Es muy curioso, los padres todos están insatisfechos con los sistemas escolares de su país, de su región, de su estado, etc., pero están encantados con la calidad de la escuela donde van sus hijos, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son las reglas o los elementos, digamos, de virtud común y se pueden aplicar, se pueden importar. Ok, muchas gracias. Luis Alberto, hace un par de años dijiste que esto iba a ser